En el corazón de Puebla, una mujer camina con pasos apresurados por una calle empedrada. Sus ojos no se atreven a mirar atrás, aunque siente que algo dentro de ella se rompe con cada paso. A su lado, dos pequeños la siguen sin comprender del todo lo que ocurre. Sus manos temblorosas sujetan con fuerza aquellas manitas, pero en su interior se repite una frase que la atormenta. Es lo mejor, es lo mejor. Lo que está a punto de hacer marcará para siempre su vida y la de sus hijos. Antes de continuar, quiero invitarte a que te suscribas a este canal. Aquí encontrarás historias reales, profundas y llenas de enseñanzas que tocan el corazón y nos recuerdan la fuerza de la fe. Su nombre es María Elena, una mujer de 34 años, nacida y criada en Puebla. Quienes la conocieron desde niña dirían que siempre fue soñadora, con una sonrisa tímida y un anhelo constante de encontrar estabilidad y amor verdadero. Desde pequeña supo lo que significaba la carencia, crecer en un hogar sencillo, donde su madre, doña Teresa, se esforzaba por poner un plato de comida sobre la mesa. María Elena conoció el amor muy joven. Pensó haberlo encontrado en Javier, un hombre que la conquistó con promesas y con la ilusión de un futuro mejor. De aquella relación nacieron sus dos hijos, Ana Sofía, una niña sensible de grandes ojos cafés, y Emilio, un pequeño inquieto que veía en su madre todo su mundo. Pero la vida con Javier se desmoronó pronto. El alcohol lo fue consumiendo hasta convertirlo en un hombre ausente, incapaz de sostener la responsabilidad de una familia. María, con apenas 20 años, quedó sola para criar a sus hijos. Durante más de una década luchó con todas sus fuerzas. Vendió comida en la calle, lavó ropa para vecinos, se desveló incontables noches cuidando la fiebre de sus pequeños. La maternidad fue su motor, pero también una carga inmensa que desgastó sus esperanzas. Aún así, cada sonrisa de Ana Sofía y cada abrazo de Emilio le recordaban que valía la pena resistir. Sin embargo, la soledad empezó a pesarle. Con el paso del tiempo, comenzó a mirar con tristeza a las parejas que paseaban por el Zócalo, tomados de la mano, bajo las luces de la catedral. Soñaba con alguien que la cuidara, que le diera la oportunidad de sentirse mujer y no solo madre. En medio de esa necesidad de afecto, apareció Ricardo. Él era un comerciante de mirada segura y palabras dulces. Conoció a María en un viaje a la Ciudad de México, cuando ella acompañaba a una amiga a vender artesanías en un tianguis. Ricardo se mostró encantador, atento, diferente a todo lo que había conocido. Poco a poco, fue tejiendo en su corazón la idea de una vida nueva, sin sobresaltos, sin pobreza y, sobre todo, sin el peso de la soledad. Pero Ricardo también traía consigo una sombra. Desde el inicio dejó entrever que buscaba una relación sin complicaciones, y aunque nunca lo dijo de manera directa, María entendía perfectamente a qué se refería: sus hijos. Esa semilla quedó plantada en su mente y comenzó a crecer con cada encuentro, con cada promesa de un futuro distinto. Fue así como María se encontró atrapada en un dilema imposible. Por un lado, la devoción por sus hijos, que eran la razón de su vida. Por otro, la esperanza de tener un compañero que la sacara de la soledad y la lucha constante. El conflicto se apoderó de ella, convirtiéndose en un peso insoportable. En aquel instante, mientras sus pasos resonaban contra las piedras antiguas de Puebla, comprendía que estaba a punto de cruzar un límite del cual tal vez no habría regreso. La decisión que había tomado cambiaría para siempre el destino de Ana Sofía, de Emilio, y el suyo propio. Y es aquí donde comienza nuestra historia, en el filo de una elección que pondrá a prueba el amor de una madre y el valor de una mujer. María Elena nació en un barrio humilde, a pocos kilómetros de Cholula, donde las calles polvorientas se llenaban de risas infantiles y el olor a pan recién horneado salía de las panaderías tradicionales. Creció entre casas sencillas de paredes encaladas y patios donde las madres colgaban la ropa al sol. Su madre, doña Teresa, era el pilar de la familia, una mujer firme, trabajadora,
que con manos agrietadas por el tiempo lograba sostener a sus hijos con dignidad. Desde niña, María supo que el sacrificio era parte de la vida. No hubo lujos ni comodidades. Hubo tortillas hechas a mano, largas caminatas para ir a la escuela y tardes enteras ayudando a su madre en la venta de tamales los fines de semana. Aún así, guardaba la esperanza de construir algo diferente para su futuro. Cuando conoció a Javier tenía apenas 19 años. Él era mayor, un hombre de sonrisa pícara y palabras que sonaban a promesa. La conquistó con detalles sencillos, flores arrancadas del campo, serenatas improvisadas y aquella ilusión de una vida mejor. «Contigo, todo será diferente», le decía, mientras le tomaba la mano bajo el cielo estrellado de Cholula. María, ilusionada, creyó en cada palabra. Se casaron poco después en una ceremonia sencilla en la parroquia del pueblo. Al inicio, todo parecía marchar bien. Javier trabajaba en la construcción, y aunque el dinero no sobraba, alcanzaba para pagar la renta de una pequeña casa. La llegada de Ana Sofía, su primera hija, llenó a María de una alegría indescriptible. 2 años más tarde, nació Emilio, completando aquella pequeña familia. Pero con el tiempo las promesas de Javier comenzaron a desvanecerse. El trabajo se volvió inestable, y el hombre alegre que la había enamorado empezó a refugiarse en el alcohol. Al principio eran unas cervezas después de la jornada. Luego, las borracheras se volvieron más frecuentes, y con ellas llegaron las discusiones. «Siempre estás reclamando, María», decía él con voz arrastrada, mientras ella trataba de esconder a los niños de los gritos. El verdadero quiebre llegó cuando Javier, cansado de la responsabilidad, comenzó a ausentarse. Podía pasar días sin regresar a casa. María lo esperaba con la cena servida, rezando para que cumpliera sus promesas de cambiar, pero esas oraciones parecían perderse en el aire. Finalmente, una noche no volvió más. No hubo despedida, no hubo explicaciones. Solo un vacío que se quedó instalado en aquella casa pequeña, donde ahora ella debía ser madre y padre a la vez. Con apenas 22 años, María se encontró sola frente a un desafío enorme. 2 niños pequeños que dependían de ella para todo. «Mamá, ¿cuándo vuelve papá?», preguntaba Ana Sofía con voz temblorosa. María tragaba lágrimas y respondía con dulzura. Él está lejos, hija, pero aquí estoy yo». Los años siguientes fueron una batalla constante. María se levantaba antes del amanecer para preparar desayunos que luego vendía en la esquina del mercado. Durante el día lavaba ropa ajena y por las noches cosía para las vecinas que necesitaban arreglar prendas. Su cuerpo estaba cansado, pero el amor por Ana Sofía y Emilio le daba fuerzas. El barrio la veía como un ejemplo de valentía. «Eres fuerte, hija», le decía doña Teresa, aunque en sus ojos se reflejaba la preocupación por la carga que llevaba su hija. Los niños crecieron en medio de la precariedad, pero nunca les faltó cariño. Ana Sofía, con apenas 8 años, se convertía en una especie de segunda madre para Emilio, cuidándolo y ayudando en lo que podía. Aún así, había noches en las que el silencio de la casa pesaba demasiado. María se acostaba agotada, mirando el techo, y se preguntaba si algún día tendría derecho a ser feliz más allá de la maternidad. Esa inquietud, pequeña al principio, comenzó a crecer con el tiempo, alimentada por la soledad y la sensación de estar incompleta. La vida de María había estado marcada por la lucha, por la ausencia de Javier y por la fuerza que debía sacar de donde no había. Pero aún no sabía que pronto, en medio de esa rutina de sacrificio, aparecería alguien que removería sus cimientos y la llevaría a tomar decisiones que cambiarían todo. Fue en un viaje a la Ciudad de México cuando la vida de María Elena dio un giro inesperado. Había acompañado a una vecina al tianguis de la Colonia Doctores para vender artesanías, buscando con ello un ingreso extra. Entre el bullicio de los puestos, el aroma a tacos al pastor y el ruido constante de las bocinas que ofrecían mercancía barata, apareció un hombre que la observó con interés. Su nombre era Ricardo,
un comerciante de 40 años con porte elegante y palabras seguras. «Buenas tardes, ¿me permite ver esas pulseras?», preguntó con una sonrisa que parecía calculada. «Claro, son de Shakira, hechas a mano», respondió María intentando sonar confiada. La conversación fue breve, pero suficiente para que él mostrara interés en volver a verla. Días después, le llamó al número que había anotado en un pequeño papel arrugado. Desde esa llamada, comenzaron a hablar con frecuencia y en cuestión de semanas, Ricardo ya había tejido un espacio en la vida de María. Él la invitaba a comer en restaurantes que ella nunca había pisado, lugares donde las mesas tenían manteles impecables y donde los meseros servían con guantes. La primera vez que probó un corte de carne importado, sintió que entraba a un mundo distinto al suyo, un mundo donde la pobreza no tenía cabida. Ricardo hablaba de negocios, de planes, de una vida estable, y cada palabra penetraba en el corazón de María como un bálsamo que curaba años de soledad. «Tú mereces más que estar cansándote en la calle vendiendo comida», le decía él con convicción. «No es tan fácil, tengo 2 hijos», respondía ella con inseguridad. «Sí lo sé, pero imagina una vida tranquila, sin preocupaciones, sin cargas», añadía, dejando escapar una frase que la hizo sentir un nudo en el estómago. María entendió lo que quería decir. Aunque nunca lo mencionaba de frente, Ricardo dejaba claro que su ideal de vida no incluía niños que no fueran suyos. Aún así, el vacío emocional que arrastraba la llevó a justificarlo en silencio. Pensaba, quizás con el tiempo lo acepte, quizás pueda aprender a quererlos. Durante sus primeros encuentros, María tomó la decisión de no llevar a Ana Sofía ni a Emilio. Siempre encontraba una excusa, que estaban con la abuela, que tenían tareas, que no querían salir. En el fondo, sabía que los escondía para no poner en riesgo esa ilusión que se le presentaba como la oportunidad de rehacer su vida. Las noches se convirtieron en un vaivén de pensamientos contradictorios. Al acostarse, mientras escuchaba la respiración tranquila de sus hijos, el corazón le pesaba por la culpa. Pero al recordar las atenciones de Ricardo, su seguridad y el brillo de aquella vida prometida, sentía que tal vez era el destino dándole una segunda oportunidad. Ricardo era atento, pero también calculador. Observaba todo, desde la forma en que ella se vestía hasta las palabras que elegía. Le gustaba mostrar control, y aunque en un inicio eso le parecía una señal de interés, poco a poco descubrió que también era una exigencia constante. «Si de verdad quieres estar conmigo, debemos tener claridad», le dijo una tarde en un café del centro histórico. «¿Claridad de qué?», preguntó ella con voz insegura. «Yo quiero un futuro contigo, María, pero necesito que entiendas, no quiero complicaciones». Ese «complicaciones» sonó en la mente de María como un eco doloroso. Sabía exactamente a qué se refería. No mencionó a sus hijos, pero no hacía falta. Ella sintió un frío recorrerle la espalda. Sin embargo, el miedo a perderlo fue más fuerte que cualquier argumento. Al regresar a casa, encontró a Ana Sofía dibujando en una libreta y a Emilio dormido en el sillón. Los observó en silencio, con una mezcla de ternura y desasosiego. «¿Y si esta es la única oportunidad de tener un compañero?», se preguntó. La duda comenzó a crecer, envenenando poco a poco su corazón. Ese fue el inicio de una lucha silenciosa, un conflicto interno que no tardaría en llevarla a una encrucijada imposible de evitar. Las palabras de Ricardo quedaron resonando en la mente de María Elena como un martillo que no dejaba de golpear. «No quiero complicaciones», había dicho él, con esa voz firme que no admitía réplica. Esa misma noche, mientras miraba a sus hijos dormir, comprendió con claridad lo que su nuevo amor le exigía: elegir. Y esa elección la atormentaba como una sombra que no la dejaba respirar. Al día siguiente, buscó consejo en la persona que siempre había sido su sostén, su madre, doña Teresa. La encontró en la cocina, amasando tortillas con manos fuertes y rostro cansado, pero con la mirada llena de sabiduría. «Mamá», dijo María con un hilo de voz, «necesito hablar contigo». «Dime, hija, ¿qué pasa?».
respondió la mujer, sin dejar de trabajar la masa. Ricardo, él quiere que construyamos una vida juntos, pero no acepta a los niños. Dice que no quiere problemas. Doña Teresa la miró de inmediato, con los ojos encendidos de indignación. ¿Cómo que no los acepta? María, ellos son tu vida. ¿Qué clase de hombre es ese que te pide renunciar a lo más sagrado que tienes? Es que yo estoy cansada, mamá. Ricardo me ofrece seguridad, una casa, estabilidad. Yo también merezco ser feliz. ¿Y piensas que vas a ser feliz dejando a tus hijos?, replicó con firmeza. El amor de un hombre se puede perder, pero el de tus hijos no se recupera jamás. María no respondió. Las palabras de su madre eran como dagas que atravesaban la débil justificación que había construido. Sin embargo, la imagen de una vida tranquila seguía brillando en su mente, como un espejismo que la atraía con fuerza. Pasaron días de lucha interna. Cada vez que Ricardo la veía, le preguntaba con más insistencia, ¿y bien? ¿Has pensado en lo que hablamos? María bajaba la mirada, temiendo que si respondía con dudas, él se alejaría para siempre. Finalmente, en un atardecer gris, tomó la decisión que marcaría un antes y un después en su historia. Con lágrimas contenidas, preparó a Ana Sofía y a Emilio, diciéndoles que irían a un lugar especial. Los pequeños, ingenuos, obedecieron sin hacer preguntas. El camino hacia el orfanato fue silencioso. María apenas podía sostener el volante, mientras los recuerdos de risas, abrazos y noches de desvelo con sus hijos pasaban como relámpagos en su mente. «Es lo mejor para todos», repetía para convencerse, aunque en el fondo sabía que esa frase no tenía verdad alguna. Llegaron a un edificio austero en Puebla, de paredes altas y frías. En la entrada, una monja de hábito blanco los recibió con una sonrisa suave pero mirada comprensiva. A su lado, el director del lugar, el padre Ignacio, los observaba con seriedad, como si adivinara el peso de aquella decisión. «Bienvenida, hija», dijo él. «Aquí cuidaremos de los pequeños». María asintió, incapaz de pronunciar palabra. Ana Sofía, con apenas 8 años, miró fijamente a su madre. «¿Nos vamos a quedar aquí?», preguntó con voz temblorosa. María tragó saliva. «Sí, hija. Solo por un tiempo. Aquí estarán bien cuidados». «¿Y tú?», susurró Emilio abrazándola de la cintura. María lo estrechó fuerte, sintiendo cómo su corazón se desgarraba. Yo siempre estaré con ustedes en mi corazón». Las monjas tomaron de la mano a los niños y comenzaron a guiarlos hacia el interior. Ana Sofía volteó varias veces, con lágrimas contenidas, mientras Emilio lloraba abiertamente llamando a su madre. María permaneció de pie, paralizada, con el rostro empapado en lágrimas. Todo en ella gritaba que los detuviera, que corriera tras ellos, pero sus pies parecían clavados al suelo. El portón se cerró lentamente. Con ese sonido metálico, María sintió que una parte de su alma quedaba atrapada detrás de aquellas paredes. Dio unos pasos hacia atrás, tambaleante, y se cubrió el rostro con ambas manos. En su interior, una voz resonaba con fuerza. «¿Qué has hecho?». Y aún así, obligándose a creer en el espejismo que Ricardo le había ofrecido, se convenció de que no había vuelta atrás. El portón se cerró detrás de ellos con un eco que retumbó en los corazones de Ana Sofía y Emilio. La mano de la hermana Clara, suave pero firme, los guió hacia el interior del orfanato. El edificio, con muros de piedra y pasillos largos iluminados por la luz tenue de las lámparas, les resultaba ajeno y frío. Los pasos de otros niños resonaban a lo lejos. Algunos reían, otros conversaban, pero para ellos todo era silencio y miedo. Ana Sofía, con el temple de sus 8 años, tomó de la mano a su hermano pequeño. «No llores, Emilio. Mamá dijo que aquí estaremos bien», murmuró, aunque sus propios ojos brillaban de lágrimas contenidas. «Pero, ¿y si no vuelve?», preguntó él con voz entrecortada. Ella respiró hondo, como intentando darse a sí misma la valentía que no sentía. «Claro que va a volver, solo tenemos que esperar».
El padre Ignacio, director del orfanato, los recibió en su despacho. Un hombre de mediana edad, de voz pausada y mirada bondadosa, les ofreció dulces y una sonrisa sincera. «Bienvenidos, hijos. Aquí no están solos. Este será su hogar mientras lo necesiten», dijo, acomodando 2 sillas frente a su escritorio. Los niños lo observaron en silencio. Emilio escondió la cara en el hombro de su hermana y Ana Sofía, con voz apenas audible, preguntó: «¿Mi mamá va a venir por nosotros?». El sacerdote sostuvo su mirada, sin prometer lo que no podía garantizar. «Ella los ama, hija, y aquí siempre tendrán un lugar seguro». Esa noche, la primera en el orfanato, fue la más difícil. Acostados en camas separadas dentro de un dormitorio, con una decena de niños más, Emilio no dejaba de sollozar. Ana Sofía se levantó sigilosamente y fue hasta su cama. Lo abrazó fuerte, cubriéndolo con la cobija. «Piensa en mamá, en cómo nos quiere. No vamos a estar solos», susurró, aunque en su interior la duda la desgarraba. Los días siguientes se mezclaron entre la tristeza y la adaptación. Las monjas organizaban rutinas estrictas: levantarse temprano, asistir a clases, ayudar en los oficios del lugar. A Ana Sofía le costaba sonreír, pero poco a poco comenzó a acercarse a otros niños. Hizo amistad con Mariana, una niña de su edad que había perdido a sus padres en un accidente. «Yo también pensé que mi vida se había terminado», le confesó Mariana una tarde mientras barrían el patio. «Pero aquí no estamos tan solos como creemos». Emilio, más pequeño, encontraba consuelo en los juegos. Aunque al principio se mostraba retraído, un niño llamado Luisito lo invitó a compartir un balón de fútbol improvisado con calcetas. Entre risas tímidas, Emilio fue soltando el miedo, aunque cada noche volvía a preguntar: «¿Cuándo regresa mamá?». El orfanato, aunque carente de lujos, estaba impregnado de disciplina y cuidado. Había rezos antes de las comidas, canciones en las mañanas y actividades que buscaban darles un sentido de familia. Sin embargo, en los rincones de cada mirada infantil se escondía la nostalgia de un hogar perdido. Ana Sofía empezó a escribir cartas. En hojas arrugadas, con letra temblorosa, le contaba a su madre lo que hacían, cómo Emilio dormía aferrado a su osito de peluche y cómo ella trataba de ser fuerte. Cada palabra era un puente de esperanza, como si al escribir pudiera acortar la distancia. El padre Ignacio, al leer una de esas cartas antes de enviarla, suspiró con pesar. Sabía que la ausencia de una madre era una herida profunda que difícilmente se cerraba, pero también veía en la niña una fortaleza admirable. «Dios te ha dado un corazón valiente, hija», le dijo. «Cuida de tu hermano, pero recuerda que aquí también estamos para cuidarlos». Con el paso de las semanas, los hermanos comenzaron a integrarse poco a poco en la vida del orfanato. Aunque el dolor de la separación seguía latente, aprendieron a encontrar pequeñas luces en la oscuridad: un juego compartido, una oración antes de dormir, una amistad nueva. Sin embargo, cada vez que el portón del orfanato se abría, ambos corrían con la mirada esperanzada, esperando ver a su madre regresar por ellos. Esa espera, constante y silenciosa, se convirtió en la chispa que mantenía vivos sus corazones infantiles. Tras dejar a sus hijos en el orfanato, María Elena intentó convencerse de que había tomado la mejor decisión. Se mudó con Ricardo a un departamento en la colonia Narvarte, en la Ciudad de México. El lugar tenía paredes recién pintadas, muebles modernos y una vista hacia avenidas llenas de movimiento. A simple vista, era todo lo que ella había soñado: un espacio cómodo, distinto a la precariedad de su pasado. Los primeros días, Ricardo se mostró encantador. La llevaba a restaurantes de comida internacional, donde probaba platillos que jamás imaginó. Paseaban por Polanco, recorrían tiendas lujosas y él le hablaba de planes de viajes y de un futuro prometedor. María sonreía, pero dentro de sí no podía evitar sentir un vacío que ni las luces de la ciudad lograban iluminar. «Ahora sí, tienes la vida que mereces»,
le dijo Ricardo una noche, mientras brindaban con vino tinto en la sala del departamento. Sí, respondió ella con una sonrisa forzada, escondiendo el nudo en la garganta. Aunque disfrutaba de la comodidad, cada recuerdo de Ana Sofía y Emilio golpeaba su mente en los momentos de silencio. Se sorprendía imaginando cómo estarían en las noches, si Emilio se dormía abrazando su peluche o si Ana Sofía seguía dibujando en sus libretas. El eco de sus risas se mezclaba con el murmullo lejano del tráfico, y ese contraste la hacía sentir como una intrusa en su propia vida. Ricardo, por su parte, comenzó a mostrar un lado distinto. Si bien seguía siendo atento, poco a poco se volvía más exigente. Comentaba sobre su ropa, sobre cómo debía arreglarse el cabello o incluso cómo debía expresarse en reuniones con sus amigos. Tienes que aprender a comportarte en ciertos círculos, María. No puedes seguir hablando como en el pueblo, le decía con tono crítico. Ella asentía, intentando adaptarse, aunque cada palabra la hacía sentir menos auténtica. Las noches de soledad en el departamento eran especialmente duras. Ricardo solía llegar tarde por compromisos de trabajo, y María se quedaba sola, recorriendo con la mirada cada rincón del lugar. La modernidad de los muebles y la frialdad de los espacios no podían llenar el hueco que dejaban las voces infantiles de sus hijos. Un domingo, al pasar por un parque cercano, vio a varias familias jugando con sus hijos. Un hombre empujaba a su hija en los columpios mientras ella reía a carcajadas. María se quedó observando, inmóvil, hasta que una lágrima se deslizó por su mejilla. Ricardo notó su expresión y frunció el ceño. No empieces con sentimentalismos, María. Lo que hiciste fue lo correcto. No eres una mujer para andar cargando responsabilidades ajenas. No son responsabilidades ajenas, murmuró ella con la voz quebrada. Si quieres estar conmigo, tienes que dejar el pasado atrás, replicó él cortante. Aquella conversación dejó una grieta profunda en su corazón. Intentó distraerse con actividades, acompañándolo a reuniones de negocios o salidas con amigos, pero cada vez que alguien hablaba de sus hijos, sentía un vacío insoportable. En una de esas reuniones, una mujer del grupo comentó con orgullo cómo su hija había sacado buenas calificaciones. Todos aplaudieron y felicitaron. María sonrió tímidamente, pero al mismo tiempo sintió una punzada en el pecho. No sabía si Ana Sofía y Emilio seguían avanzando en la escuela, si alguien celebraba sus pequeños logros. Esa noche, al regresar al departamento, se encerró en el baño y lloró en silencio para que Ricardo no la escuchara. Los días se convirtieron en una rutina donde el brillo de los lujos contrastaba con la sombra del remordimiento. Ricardo parecía satisfecho, pero María, aún rodeada de comodidades, comenzaba a sentir que la soledad que tanto había querido evitar se había transformado en otra. La soledad de una madre sin hijos. Y aunque intentaba esconderlo, en lo más profundo de su ser sabía que esa herida no dejaría de sangrar. Las noches en el departamento se volvieron un tormento silencioso para María Elena. Cuando Ricardo dormía profundamente, ella quedaba con los ojos abiertos, mirando el techo iluminado por la luz tenue que entraba desde la calle. Fue en esas horas de soledad cuando comenzaron a llegar los sueños, imágenes vívidas de Ana Sofía y Emilio corriendo hacia ella, riendo, abrazándola con fuerza, solo para desvanecerse en el aire cuando intentaba sostenerlos. Se despertaba con el corazón acelerado, cubierta de sudor, sintiendo que el eco de las voces infantiles la llamaba desde un lugar lejano. Una mañana, mientras revisaba el buzón del edificio, encontró un sobre dirigido a su nombre. El remitente era el orfanato de Puebla. Su corazón se agitó al instante. Temblando, llevó la carta hasta la habitación y, asegurándose de que Ricardo no la viera, la abrió con manos nerviosas. Dentro, reconoció la letra temblorosa de Ana Sofía. «Querida mamá, te extraño mucho. Emilio también. Todas las noches me pregunta cuándo vas a volver. Yo le digo que pronto, porque sé que nos quieres. Estoy cuidando de él y rezamos juntos para que un día vengas por nosotros. Te quiero con todo mi corazón.
Tu hija, Ana Sofía. Las lágrimas corrieron por su rostro sin poder contenerse. Se sentó en el borde de la cama, abrazando la hoja como si pudiera traer a sus hijos de regreso solo con apretarla fuerte contra el pecho. En ese momento, la decisión que había tomado se le presentó con toda su crudeza. Había entregado a quienes más la necesitaban a cambio de un amor que empezaba a mostrar grietas. Cuando Ricardo regresó esa tarde, ella escondió la carta entre las páginas de un libro. Su corazón se aceleraba cada vez que él entraba en la habitación, temiendo que la descubriera. «¿Qué haces?», preguntó él al verla cerrar el libro deprisa. «Nada, estaba leyendo un poco», respondió con una sonrisa forzada. Él la observó con desconfianza, pero no insistió. El remordimiento comenzó a crecer como una semilla venenosa en el interior de María. Intentaba concentrarse en los paseos y en las cenas con Ricardo, pero su mente siempre regresaba a aquella carta. Recordaba la voz de Ana Sofía, sus manos pequeñas sujetando las de Emilio, y sentía que la traición era demasiado grande para perdonarse a sí misma. En los días siguientes, cualquier cosa parecía recordarle a sus hijos. Al pasar frente a una papelería, se quedó mirando las mochilas escolares colgadas en exhibición. ¿Tendrán ellos una mochila bonita? ¿Alguien les ayuda con la tarea?, pensó. En el parque, el sonido de niños jugando la hacía cerrar los ojos con fuerza, deseando escuchar entre esas risas las de sus propios pequeños. Una tarde, mientras acomodaba la ropa recién lavada, encontró en el fondo de su maleta un dibujo arrugado que Emilio le había hecho antes de despedirse. Un sol grande, una casa y 3 figuras tomadas de la mano. Al verlo, un sollozo escapó de sus labios. Sintió como si un cuchillo le atravesara el pecho. En medio de su dolor, comenzó a pensar en escribirles, en responder aquella carta. Sin embargo, el temor a la reacción de Ricardo la detenía. Él ya había dejado claro que no quería complicaciones. Pero el silencio la consumía, y cada día que pasaba sin decirles nada, aumentaba la distancia que la separaba de sus hijos. Una noche, mientras miraba por la ventana las luces de la ciudad, se preguntó si todavía tenía derecho a llamarse madre. El remordimiento ya no era una sombra lejana, era una presencia constante, respirándole en la nuca, recordándole que las decisiones tienen consecuencias que no se borran con lujos ni con promesas vacías. Lo que aún no sabía era que esa carta no sería la última, y que cada palabra escrita desde Puebla se convertiría en la chispa que encendería una batalla interior imposible de ignorar. El remordimiento se volvió una sombra que acompañaba a María Elena en cada rincón del departamento. Aunque trataba de sonreír en público, en su interior todo era un nudo de dolor. Ricardo ya no era aquel hombre encantador del principio. Cada día mostraba con más claridad su carácter frío y controlador. «Siempre llegas con esa cara», le dijo una tarde al verla callada. «¿Acaso no estás feliz conmigo?» «Sí, Ricardo, claro que sí», respondió ella bajando la mirada. «Entonces compórtate como tal. La gente nota cuando una mujer no está satisfecha, y yo no quiero que piensen que no sé cuidar de ti». María guardó silencio, tragando el llanto que se formaba en su garganta. Se sentía atrapada en un lugar donde no podía expresar lo que realmente la consumía: la ausencia de sus hijos. Las cartas del orfanato se convirtieron en su tesoro oculto. Cada vez que llegaba una, corría a guardarla bajo las sábanas o entre la ropa doblada. Las leía una y otra vez, hasta casi sabérselas de memoria. Ana Sofía escribía con ternura, relatando cómo Emilio había aprendido una canción nueva o cómo los domingos jugaban en el patio con otros niños. Pero entre cada línea María podía leer la tristeza disfrazada de esperanza. El vacío espiritual comenzó a hacerse más profundo. Una tarde, mientras caminaba sola por el barrio, conoció a doña Lupita, una vecina mayor que la saludaba siempre con amabilidad. Aquella mujer, de cabello canoso recogido en un moño y con rosario en mano, le inspiraba confianza. «Mija, ¿estás bien?», preguntó al verla con los ojos rojos. «Sí. Bueno, no sé»,
A veces siento que todo lo que tengo no es suficiente, confesó María casi sin darse cuenta de que hablaba en voz alta. Doña Lupita le tomó la mano. Eso es porque lo que llena el alma no son las cosas, sino la fe. Solo Jesús puede dar paz al corazón. Aquellas palabras resonaron en María de manera extraña. Hacía años que no pensaba en Dios. Las prisas y las heridas de la vida la habían alejado de la fe que su madre intentó inculcarle. Pero en ese momento, frente a esa mujer sencilla, sintió un pequeño destello de esperanza. Yo no sé si todavía me queda fe, susurró con voz quebrada. Claro que sí, hija. El Señor nunca abandona, aunque uno se aparte de Él, respondió doña Lupita con una sonrisa serena. Esa noche, acostada en su cama, María recordó las misas de su infancia, cuando su madre la llevaba de la mano a la iglesia de San Francisco en Cholula. Recordó el olor a incienso, las velas encendidas y el murmullo de oraciones. Una nostalgia profunda la envolvió, mezclada con una sensación de vergüenza por haberse alejado tanto. Mientras tanto, Ricardo seguía mostrando su carácter dominante. Una noche, al ver que María guardaba silencio durante la cena, lanzó su crítica con dureza. «No me gusta esa actitud tuya. Pareces una mujer inconforme. Si no estás agradecida con lo que te doy, quizás no lo merezcas». María sintió un frío recorrerle la espalda. En otro tiempo habría callado sin cuestionarse, pero esa vez sus labios pronunciaron, casi en un susurro, «Lo que más merezco, no lo tengo». Ricardo frunció el ceño, pero no insistió. María sabía que sus palabras estaban cargadas de verdad. La vida que soñaba con él no llenaba el vacío de madre que la desgarraba por dentro. En las noches siguientes, al cerrar los ojos, no pedía ya por lujos ni estabilidad. Comenzó a hablar en silencio, con torpeza, pero con sinceridad. «Señor, si estás ahí, muéstrame qué hacer. No puedo seguir así». Ese murmullo de oración, casi apagado por el miedo y la culpa, fue el inicio de un camino distinto. Aunque todavía no lo entendía del todo, algo dentro de ella comenzaba a despertar. La tensión en el departamento se volvió insoportable. Ricardo seguía con su carácter frío, y María Elena ya no encontraba razones para sostener aquella fachada de felicidad. Una mañana, después de una discusión en la que él volvió a reprocharle su actitud distante, decidió empacar una pequeña maleta y tomar un autobús rumbo a Puebla. Necesitaba respirar, necesitaba volver a sus raíces, aunque fuera solo por unos días. El trayecto fue un torbellino de pensamientos. Desde la ventana del autobús observaba los paisajes cambiar. La modernidad de la Ciudad de México quedaba atrás, y poco a poco aparecían campos verdes, volcanes a lo lejos y pueblos pintorescos que despertaban recuerdos dormidos. Cada curva del camino le devolvía la sensación de estar más cerca de sí misma. Al llegar a la casa de su madre en Cholula, doña Teresa la recibió con los brazos abiertos. El olor a café recién colado y pan dulce llenaba la cocina, como en su infancia. María se dejó caer en aquel abrazo quebrándose en sollozos. «Hija, ¿qué pasa contigo?», preguntó la mujer, acariciándole el cabello. «Mamá, siento que estoy perdiéndome. No soy feliz, no importa cuánto me convenza de lo contrario», confesó María con la voz entrecortada. «Ya lo sabía. Te veía en tus ojos cada vez que venías», respondió doña Teresa con serenidad. «Lo que hiciste con tus hijos te pesa más que cualquier lujo, ¿verdad?». María asintió, con lágrimas que no podía detener. «No pasa una noche sin que piense en ellos. Me siento vacía, como si me hubieran arrancado el corazón». Durante horas conversaron en la mesa, mientras el aroma a comida casera llenaba el aire. Doña Teresa no la juzgó con dureza, pero tampoco le ocultó la verdad. «Hija, Dios siempre da segundas oportunidades, pero primero tienes que reconocer lo que llevas cargando y enfrentarlo». Al día siguiente, su madre la invitó a acompañarla a misa en la iglesia de San Francisco, un templo que formaba parte de los recuerdos más vivos de su niñez. María aceptó, aunque con cierta resistencia. No sabía si estaba lista para volver a mirar hacia la fe,
pero algo dentro de ella la empujaba a ir. Al entrar al templo, el olor a incienso y las velas encendidas la envolvieron como un abrazo invisible. Los murales antiguos y las imágenes sagradas parecían observarla, recordándole una vida en la que aún creía en lo eterno. Se sentó en una de las bancas de madera, cerró los ojos y dejó que las palabras del sacerdote penetraran en su interior. Hablaba de perdón, de reconciliación, de la posibilidad de empezar de nuevo. María sintió un nudo en la garganta. Sus manos temblaban y por primera vez en mucho tiempo se permitió orar con sinceridad. Señor, no sé si me escuchas, no sé si merezco que me escuches, pero necesito fuerzas, no quiero seguir viviendo con este vacío. Muéstrame qué hacer. Cuando terminó la misa, doña Teresa la observó en silencio, como esperando que ella misma pusiera en palabras lo que había sentido. «Mamá, sentí algo aquí», dijo María llevándose la mano al pecho, como si todavía hubiera esperanza. «Claro que la hay, hija. La esperanza nunca se pierde cuando uno abre el corazón». Esa tarde, mientras caminaban por las calles adoquinadas de Cholula, con las campanas de la iglesia sonando a lo lejos y el aire fresco acariciando su rostro, María supo que algo había cambiado. No era aún la respuesta completa a su dilema, pero era el primer paso hacia un camino distinto. En su interior, comprendió que no podría seguir huyendo de lo que había hecho. La voz de su madre, la paz en la iglesia y el recuerdo vivo de sus hijos se unieron en un mismo mensaje. Había llegado el momento de enfrentar la verdad. El regreso a Puebla había removido en María Elena emociones que creía enterradas. Después de aquella misa, no podía dejar de pensar en sus hijos ni en el peso de la decisión que había tomado. Cada vez que caminaba por las calles de Cholula, los veía en su imaginación corriendo entre los puestos de dulces, pidiendo globos en la plaza, riendo como lo hacían antes. Esas imágenes tan vivas en su mente se mezclaban con un dolor profundo en el pecho. Una tarde, mientras se sentaba en el patio de la casa de su madre, confesó en voz baja: «Mamá, siento que me estoy partiendo en dos. Una parte me dice que vuelva a buscarlos, pero la otra tiene miedo. Miedo de no poder darles lo que necesitan. Miedo de enfrentarme a Ricardo. Miedo de fallar otra vez». Doña Teresa la miró con ternura y firmeza a la vez. «El miedo no puede decidir por ti, hija. Tienes que preguntarte qué es lo que realmente amas». Las palabras de su madre la acompañaron durante varios días. María comenzó a pasar más tiempo en la iglesia, sentándose en silencio frente al altar, sin necesidad de palabras. Su oración era apenas un murmullo. «Señor, muéstrame el camino». Fue allí donde volvió a encontrarse con el padre Ignacio, el mismo sacerdote que dirigía el orfanato donde estaban sus hijos. Al verla entrar, la reconoció de inmediato. Su mirada serena pero penetrante la hizo sentir desnuda frente a la verdad. «María Elena, qué bueno verte por aquí», la saludó, estrechando su mano. Ella bajó la mirada, avergonzada. «Padre, no sé cómo mirarlo a los ojos. Dejé a mis hijos bajo su cuidado y me fui». El sacerdote hizo una pausa y respondió con calma: «Lo que hiciste no define lo que eres, hija. Todos tomamos decisiones equivocadas. Lo importante es lo que haces después de reconocerlas». Las lágrimas brotaron sin que pudiera contenerlas. «Tengo miedo, padre. Siento que ya es tarde. ¿Y si ellos no me perdonan? ¿Y si no soy capaz de darles la vida que merecen?». El sacerdote la miró con compasión. «No hay amor verdadero sin sacrificio, y no hay camino de regreso sin valentía. Los niños necesitan a su madre, no a una mujer perfecta, sino a una madre presente». Esas palabras se clavaron en su corazón como fuego purificador. Esa noche, al recostarse en la cama de su infancia, pensó en lo que había escuchado. Entendió que nunca sería suficiente lo que Ricardo le ofreciera si a cambio tenía que vivir negando el amor por sus hijos. Sin embargo, la batalla interior estaba lejos de terminar. El recuerdo de Ricardo, con su voz dura y sus exigencias, volvía una y otra vez. «Sin mí, no eres nada.
le había dicho en más de una ocasión, y esa frase aún la paralizaba. ¿Qué pasaría si lo enfrentaba? ¿Podría realmente salir adelante sin su apoyo económico? El amanecer la sorprendió en vela. Cuando la primera luz entró por la ventana, tomó una decisión. Debía enfrentarse a esa lucha, no podía seguir huyendo. Con el corazón acelerado, se levantó y volvió a la iglesia. Allí, frente al altar, se arrodilló y pronunció una oración más clara que nunca. Jesús, dame el valor que me falta. No quiero seguir negando a mis hijos, no quiero seguir negándome a mí misma. En ese instante, sintió una calma distinta. No era que sus problemas desaparecieran, pero por primera vez tuvo la certeza de que no estaba sola. Algo dentro de ella se encendió, una fuerza nueva que la empujaba a dar el siguiente paso, aunque todavía no supiera exactamente cómo lo haría. La lucha apenas comenzaba, pero ahora tenía la semilla del valor dentro de su corazón. El viaje a Puebla había dejado en María Elena una convicción que ya no podía ignorar. Aunque el miedo la perseguía como sombra, sabía que debía enfrentar a Ricardo. Así que, con la misma maleta con la que había llegado, tomó el autobús de regreso a la Ciudad de México. Durante todo el trayecto, repasaba en su mente lo que quería decirle, imaginando respuestas, temiendo reacciones. El corazón le latía con tanta fuerza que parecía querer salirse de su pecho. Al llegar al departamento, Ricardo la esperaba sentado en el sillón, con el ceño fruncido y los brazos cruzados. «¿Dónde estabas?», preguntó con tono frío. «Fui a ver a mi madre», respondió ella intentando sonar firme. «Sin avisarme. ¿Crees que puedes desaparecer así como si nada?». Su voz subió un poco más. María respiró profundo. Sabía que si dudaba un segundo, perdería el valor que había ganado en Puebla. «Necesitaba pensar», dijo con calma, «y he tomado una decisión». Ricardo arqueó una ceja, sorprendido por su tono. «¿Decisión? ¿Qué clase de decisión?». María lo miró fijamente con una mezcla de temor y determinación. «Voy a recuperar a mis hijos. No puedo seguir viviendo como si no existieran». El rostro de Ricardo se endureció. Su voz salió cargada de desprecio. «Ya te lo dije una vez, María. Yo no quiero complicaciones. Si regresas a esos niños, olvídate de mí». Un silencio pesado llenó la habitación. María sintió un nudo en la garganta, pero también una fuerza que nunca antes había experimentado. «Prefiero perderte a seguir perdiéndome a mí misma», dijo con firmeza. Ricardo se levantó de golpe, caminando de un lado a otro como un león enjaulado. «¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? Te he dado todo. Una casa, comodidades, una vida mejor, y tú me pagas así. Lo que me diste no llena el vacío que tengo por dentro. No necesito lujos, necesito a mis hijos», replicó ella con lágrimas en los ojos pero sin quebrarse. La discusión se intensificó. Ricardo alzó la voz, acusándola de desagradecida de no entender lo que él le ofrecía. María por primera vez no se dejó intimidar. Cada palabra que salía de su boca era un recordatorio de que había recuperado su dignidad. «No soy la mujer que conociste», dijo con voz temblorosa pero firme. «He recordado quién soy. Soy madre, y nada ni nadie puede arrancarme eso». Ricardo la miró con furia, apretando los puños, pero no dijo nada más. Después de unos segundos de silencio, tomó su chaqueta del perchero y se dirigió a la puerta. «Si eliges ese camino, hazlo sola. No vuelvas a buscarme», sentenció, antes de salir y azotar la puerta tras de sí. El eco del portazo resonó en todo el departamento, pero en lugar de miedo, María sintió un extraño alivio. Se dejó caer en el sofá, respirando con dificultad, como si hubiera corrido una larga distancia. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero eran distintas. No eran de derrota, sino de liberación. Por primera vez en años, no tenía a un hombre dictándole qué hacer, ni una vida falsa para sostener. Estaba sola, sí, pero libre para elegir el camino que realmente deseaba. Esa noche, mientras observaba la ciudad desde la ventana, comprendió que lo más difícil había pasado. Había enfrentado a Ricardo.
y aunque el futuro era incierto, sabía que lo próximo sería aún más desafiante: regresar por sus hijos. La decisión estaba tomada y ya no había vuelta atrás. El portazo de Ricardo todavía resonaba en los oídos de María Elena cuando se quedó sola en el departamento. El silencio era abrumador, pero a la vez liberador. Durante un rato se permitió llorar sin reservas, dejando salir toda la culpa, el miedo y la angustia que había acumulado en los últimos años. Después, cuando las lágrimas se secaron, se miró al espejo y apenas reconoció a la mujer que veía. Había una mezcla de cansancio y determinación en sus ojos. Por primera vez, comprendió que el camino hacia sus hijos dependía solo de ella. Esa noche se arrodilló junto a la cama y habló en voz baja, como si temiera que sus propias palabras se deshicieran en el aire. «Señor, ya no quiero huir más. Dame el valor para hacer lo correcto. No quiero seguir viviendo para complacer a otros. Quiero ser la madre que mis hijos necesitan». El amanecer la encontró decidida. Pasó el día organizando sus cosas, separando lo que era suyo de lo que pertenecía a Ricardo. No había mucho que llevarse: algunas prendas, recuerdos guardados en una caja pequeña y sobre todo las cartas de Ana Sofía que atesoraba como lo más valioso. Con cada objeto que metía en la maleta, sentía que cerraba una etapa. Al caer la tarde, Ricardo apareció. Su expresión era dura, casi desafiante. «Así que de verdad vas a dejar todo esto por esos niños», dijo con tono sarcástico, mirando la maleta. María levantó la cabeza y lo miró directamente a los ojos. «No los estoy dejando, Ricardo, los estoy recuperando». Él soltó una risa amarga. «Te vas a arrepentir. Yo era tu única salida de la miseria». «Prefiero 1000 veces la miseria con mis hijos que el lujo vacío a tu lado». Las palabras quedaron flotando en el aire. Ricardo, acostumbrado a tener siempre la última palabra, se quedó mudo por unos segundos. Luego, con gesto de desprecio, tomó sus llaves y se marchó sin mirar atrás. El golpe de la puerta no la sorprendió esta vez. María se quedó de pie en medio de la sala, con la maleta en la mano y una calma nueva en el corazón. Había elegido, y aunque sabía que el camino no sería fácil, la decisión le dio una fuerza que nunca había sentido. Al día siguiente, tomó un autobús rumbo a Puebla. El trayecto que tantas veces había hecho con dudas y miedo, esta vez se sintió distinto. Llevaba consigo la certeza de estar siguiendo la voz de su corazón. Mientras miraba los volcanes a lo lejos, una sonrisa tímida apareció en su rostro. «Ya voy, mis hijos», pensó. Al llegar a la casa de su madre, doña Teresa la recibió con un abrazo que no necesitó palabras. «Ya lo decidiste, ¿verdad?», preguntó con una mezcla de alivio y orgullo. «Sí, mamá. Voy a traerlos de vuelta conmigo». Doña Teresa acarició su rostro, emocionada. «Nunca es tarde para rectificar, hija. El amor verdadero siempre encuentra su camino». Esa noche, María se recostó en su antigua cama, aferrando las cartas de Ana Sofía contra su pecho. Por primera vez en mucho tiempo, durmió profundamente, sin pesadillas ni sobresaltos. Al despertar, la primera luz del día iluminó su rostro y supo que había llegado la hora de enfrentar lo más difícil: pedir perdón a sus hijos y ganarse de nuevo su confianza. Con el corazón firme, se preparó para ir al orfanato. La decisión estaba tomada y esta vez no habría nada que la hiciera retroceder. El amanecer en Puebla traía un aire fresco que parecía anunciar un nuevo comienzo. María Elena caminaba con pasos firmes hacia el orfanato, aunque por dentro la ansiedad le revolvía el estómago. Llevaba entre las manos un pequeño rosario que doña Teresa le había dado la noche anterior, apretándolo con fuerza como si en esas cuentas encontrara el valor que necesitaba. Cuando llegó frente al portón, se detuvo unos segundos. Respiró hondo y tocó la puerta. El sonido metálico retumbó en su pecho. Al poco tiempo apareció la hermana Clara, que la miró sorprendida. «María Elena», murmuró la monja, «no esperaba verte aquí». «Vengo por mis hijos», respondió ella con voz temblorosa pero firme. La religiosa no dijo nada más, solo asintió
y la condujo por los pasillos. El corazón de María se aceleraba con cada paso. Cuando llegaron al patio, los vio a lo lejos. Ana Sofía estaba ayudando a los más pequeños con un juego, mientras Emilio corría detrás de una pelota. «Ana Sofía, Emilio», llamó con voz quebrada. Ambos levantaron la mirada. Por un instante se quedaron paralizados, como si no creyeran lo que veían. Luego los dos corrieron hacia ella con todas sus fuerzas. María los recibió de rodillas, abriendo los brazos. El impacto del abrazo fue tan fuerte que la hizo caer hacia atrás, entre risas y llanto mezclados. «Mamá, sabía que volverías», gritó Emilio, enterrando su rostro en su pecho. «Te extrañamos tanto», susurró Ana Sofía, con lágrimas corriendo por sus mejillas. María los besaba una y otra vez, acariciando sus cabellos, sintiendo el calor de sus pequeños cuerpos. El peso de la culpa se mezclaba con el alivio de tenerlos de nuevo entre sus brazos. «Perdónenme, hijos míos», dijo entre sollozos. «Sé que los dejé, sé que los lastimé, pero prometo que nunca más me alejaré de ustedes». Ana Sofía, con la madurez que el dolor le había dado, la miró fijamente. «Yo te esperaba todos los días, mamá. Emilio también. A veces pensé que no volverías, pero recé para que lo hicieras». María la abrazó con más fuerza, conmovida por la fe de su hija. «Tus oraciones me trajeron aquí, hija. Dios me abrió los ojos gracias a ustedes». El padre Ignacio se acercó en silencio, observando la escena con emoción contenida. «María Elena, los niños siempre preguntaron por ti. Nunca dejaron de esperarte». Ella lo miró con gratitud. «Gracias, padre, por cuidarlos cuando yo no lo hice. No tengo cómo pagarle. No me debes nada a mí. A quien debes honrar es al Señor, devolviendo a estos niños el amor que merecen». Las palabras del sacerdote fueron un recordatorio claro de que el reencuentro no borraba el pasado, pero sí abría un camino nuevo. María lo entendió y, acariciando a sus hijos, les dijo con firmeza: «No les prometo riquezas, pero les prometo que nunca más estarán solos». Los niños sonrieron entre lágrimas, y en ese instante el patio del orfanato pareció iluminarse con un brillo distinto. La tristeza acumulada se transformó en esperanza, en la certeza de que la familia, aunque rota, podía volver a levantarse. Antes de irse, el padre Ignacio le entregó a María las pertenencias que los niños habían guardado: un cuaderno con dibujos de Ana Sofía y el osito de peluche de Emilio. «Estos objetos fueron su consuelo, ahora serán su símbolo de unión», dijo el sacerdote. María los tomó con manos temblorosas, entendiendo que aquellos pequeños tesoros representaban la resistencia y el amor de sus hijos durante la separación. Al salir del orfanato, con Ana Sofía y Emilio tomados de su mano, sintió que el mundo volvía a tener sentido. No sabía cómo sería el mañana, pero en ese instante, con el sol iluminando sus rostros y los latidos de sus corazones sincronizados, comprendió que lo más importante ya lo había recuperado. El regreso a casa de doña Teresa no fue fácil, pero sí lleno de significado. María Elena llegó acompañada de Ana Sofía y Emilio, con una mezcla de alegría y miedo por lo que vendría. La pequeña vivienda, de paredes encaladas y techos bajos, se llenó de voces infantiles después de tanto tiempo. El aroma de los guisos caseros volvió a mezclarse con las risas de los niños, devolviendo a aquel lugar una vida que había estado apagada. «Mamá, ¿de verdad ya no nos vas a dejar?», preguntó Emilio, aferrándose a la falda de María. Ella se arrodilló, lo miró a los ojos y respondió con firmeza: «Nunca más, hijo. Esta es nuestra casa, nuestro lugar, y aquí vamos a empezar de nuevo». La primera prueba fue la necesidad económica. Ricardo ya no estaba, y con él se habían ido las comodidades. María buscó trabajo en los alrededores y pronto consiguió un empleo en una panadería local. Los días comenzaban de madrugada. Amasaba pan, servía a los clientes y regresaba a casa con las manos adoloridas, pero con el corazón lleno de propósito. «Es un trabajo duro, hija», le decía doña Teresa mientras la veía llegar con el delantal manchado de harina.
Sí, mamá, pero cada peso que gano es para ellos, y eso me da fuerzas. Ana Sofía y Emilio también tuvieron que adaptarse. Gracias a la recomendación del padre Ignacio, pudieron entrar a una escuela cercana con una beca parcial. El primer día de clases fue un mar de emociones. Ana Sofía, con su cuaderno nuevo, prometió a su madre que daría lo mejor de sí. «Quiero que estés orgullosa de mí, mamá». «Ya lo estoy, hija», respondió María, abrazándola con lágrimas en los ojos. El barrio, al enterarse de la historia, comenzó a tenderles la mano. Una vecina ofreció ropa usada para los niños, otra les regalaba frutas cuando podía, y en la iglesia los recibieron con cariño. Cada pequeño gesto le recordaba a María que no estaba sola, que había una comunidad dispuesta a apoyarla. Las noches, aunque cansadas, eran las más felices. María volvía a la rutina que tanto había extrañado: ayudar a Ana Sofía con la tarea, escuchar las historias de Emilio, rezar juntos antes de dormir. Aquellos momentos sencillos se convirtieron en el tesoro más grande de su vida. Sin embargo, también hubo días de dificultad. Hubo jornadas en las que el dinero apenas alcanzaba para lo básico, y noches en las que el cansancio amenazaba con derrumbarla. En una de esas ocasiones, Ana Sofía se acercó y le dijo: «Mamá, no te preocupes, yo voy a ayudarte. Cuando sea grande voy a trabajar y te voy a cuidar». María la abrazó, conmovida por la madurez prematura de su hija. «No quiero que cargues con mis responsabilidades, hija. Solo quiero que estudies y seas feliz. Eso será suficiente para mí». Poco a poco el hogar se reconstruyó, no con lujos ni abundancia, sino con amor, esfuerzo y fe renovada. María comenzó a asistir regularmente a misa con sus hijos, encontrando en la oración la fuerza que antes buscaba en lugares equivocados. Una tarde, al salir de la iglesia, Emilio tomó la mano de su madre y dijo con inocencia: «Mamá, ahora sí estamos completos». Esas palabras quedaron grabadas en el corazón de María como un sello eterno. El camino no era fácil, pero cada día demostraba que la decisión de recuperar a sus hijos había sido la más valiente y la más correcta de su vida. Lo que antes había sido un hogar marcado por la ausencia, ahora era un refugio donde la esperanza volvía a florecer. El futuro seguía siendo incierto, pero lo esencial estaba allí: una madre, 2 hijos y la certeza de que nada podría separarlos otra vez. Con el paso de los meses, la vida de María Elena y sus hijos comenzó a tomar un rumbo distinto. Ya no había lujos ni promesas vacías, pero sí había algo mucho más valioso: paz y unión. Cada día era un desafío, sin embargo, en cada uno de esos desafíos se escondía también una victoria silenciosa. Una mañana de domingo, la familia se preparó para ir juntos a misa. Ana Sofía llevaba un vestido sencillo que había heredado de una vecina, y Emilio corría alrededor de la mesa, emocionado porque podría ver a sus amigos de la catequesis. María los observaba mientras ajustaba su rebozo, y en su corazón sintió un agradecimiento profundo. «Mamá, ¿hoy también vamos a cantar en la iglesia?», preguntó Emilio con una sonrisa. «Ah, hijo, vamos a cantar y a dar gracias por lo que tenemos», respondió ella acariciándole la cabeza. La misa fue especial. Mientras las voces del coro llenaban el templo, María cerró los ojos y recordó el camino recorrido: las noches de soledad, el dolor de la separación, el vacío que la consumía y finalmente el valor que había encontrado para recuperar lo que más amaba. Las palabras del sacerdote sobre el perdón y la redención parecían dirigidas directamente a ella. Al terminar, Ana Sofía le tomó la mano y dijo en voz baja: «Mamá, siento que Jesús nos escuchó. Antes pedía para que volvieras, y ahora pido para que nunca más nos separemos». María la abrazó con lágrimas en los ojos. «Él nos escuchó, hija, y siempre nos escuchará». La vida diaria seguía siendo difícil. Hubo días en que el dinero apenas alcanzaba, días en que la incertidumbre volvía a aparecer. Pero en lugar de sentirse derrotada, María aprendió a confiar. Cada vez que las fuerzas le faltaban, se arrodillaba
y pedía ayuda en oración. Y siempre encontraba, de alguna manera, el empuje necesario para continuar. Con el tiempo, los niños florecieron. Ana Sofía se convirtió en una alumna destacada, disciplinada y soñadora. Emilio, con su risa contagiosa, llenaba de alegría el pequeño hogar. María sabía que no podía borrar el pasado, pero sí podía construir un presente distinto, cimentado en amor y fe. Una noche, mientras cenaban frijoles con tortillas recién hechas, Emilio preguntó inocentemente, «Mamá, ¿ya somos felices?» María sonrió sorprendida por la sencillez de la pregunta. «Sí, hijo, somos felices porque estamos juntos y porque tenemos a Dios de nuestro lado». Ese momento quedó grabado en su corazón. Entendió que la felicidad no se medía en riquezas ni en apariencias, sino en la certeza de caminar en la verdad. El viaje de María Elena no fue fácil. Estuvo marcado por errores, caídas y decisiones dolorosas. Pero también por el poder transformador de la fe, que le devolvió el valor para recuperar lo que realmente importaba. Su historia es un recordatorio de que nunca es tarde para rectificar, que incluso en medio de la oscuridad más profunda, una chispa de esperanza puede encenderse cuando uno abre el corazón a Jesús. Hoy María se mira al espejo y ya no ve a la mujer rota que se perdió en falsas promesas, sino a una madre fortalecida, consciente de que su verdadera riqueza está en los abrazos de sus hijos y en la paz que habita en su interior. Antes de cerrar esta historia, quiero invitarte a reflexionar. Tal vez en tu vida también haya decisiones que pesan en tu corazón, heridas que parecen imposibles de sanar. Pero recuerda que siempre hay un camino de regreso, siempre hay oportunidad de empezar de nuevo. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete a este canal para seguir escuchando relatos que inspiran y transforman. Y no olvides hacer clic en el video que aparece en pantalla para continuar con otra narración, que seguramente también te dejará una huella profunda.